Dios les bendiga muchísimo, mis amados hermanos. Qué privilegio es estar en la casa de nuestro Dios. Un día más de vida para seguirle amando y seguirle sirviendo. Me siento un poco extraño estando aquí porque generalmente le predico a estos hermanos cada miércoles. Y bueno, en el día de hoy les estoy dando la espalda. Así que no se sientan mal, les amo con todo mi corazón. Y es un privilegio servir a nuestro Señor. Primeramente le doy gracias a Dios por mi salvación y por el gran amor con que Él me ha amado. Que sin lugar a dudas es el mismo amor con que te ha amado a ti, que estás en esta mañana aquí con nosotros. Así que qué privilegio es estar en la casa de nuestro Dios. En el día de ayer le estaba comentando a un amigo pastor, le dije, bueno, mañana vamos a estar sirviendo en nuestra iglesia, vamos a tener un coro ahí de la tercera edad y de otros hermanos. Y me estaba diciendo, oye, ¿y tú piensas cantar? Dígole, sí, pienso cantar. Díceme, ni se te ocurra cantar, ni se te ocurra, porque ¿cómo tú vas a cantar y después vas a predicar? Tienes que cuidarte la voz. Y yo le dije, tienes razón, pero voy a entregarme a Dios. Le voy a entregar todo lo que tengo, todo lo que soy, mi voz, todo lo que Él me ha dado, se lo voy a dar a su servicio. Y Cari me hacía así, me tocaba y me decía, oye, no fuerces la voz, no cantes tan alto. Pero es que el amor de Dios hay que gritarlo, no solo cantarlo, gritarlo, decirlo a toda voz. Oh, cuán grande es el amor de Dios. Es maravilloso, no tiene comparación, es inigualable. Dios es amor. Le he puesto como título a este mensaje, una verdad inquebrantable. Dios es amor. Les invito a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Juan. El capítulo 4 estaremos leyendo de los versículos 7 al 21. Primera carta de Juan, la primera epístola universal del apóstol Juan, el capítulo 4. Estaremos leyendo de los versículos 7 al 21. Amén. Primera epístola de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 21, dice así la palabra de nuestro Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una verdad inquebrantable: Dios es amor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Gracias por el privilegio de servirte, de estar aquí en tu casa de oración, tu casa de adoración, para darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, y que tú puedas hablarles de parte de tu palabra. Me pongo en tus manos, reconociendo que nada soy, reconociendo que tu gracia me alcanzó, tu misericordia, tu compasión, tu gran amor me alcanzó. Gracias, Señor. Ahora, Señor, esta débil palabra humana mía, Padre, tómala y hazla muy poderosa por medio de tu Espíritu Santo. Bendícenos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. El amor está en el centro del testimonio y la comunión de los cristianos. Nadie puede ver amar a Dios en este mundo porque Dios es invisible. Se puede sentir, pero no lo podemos ver. Jesucristo no está caminando en estos tiempos por las calles de nuestra Habana, de nuestra Cuba, de este mundo. Pero Jesucristo tiene una iglesia, tiene unos hijos, tiene un pueblo que Él compró por el precio de nada más y nada menos que de su sangre preciosa. Nosotros somos las manos, los pies, los ojos, los oídos del Señor en este mundo. Hay una frase muy famosa que dice en la Biblia, que muchos van a leer: es tu propia vida. Estamos llamados en este mundo a encarnar y a demostrar el amor de Dios. ¿Qué significa amar a otros como Dios nos ama? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas diarias? El mundo ofrece emociones pasajeras. El amor de Dios va más allá de las emociones. Se basa en la voluntad de amar, en la decisión de amar. Este pasaje escrito por el apóstol Juan es una invitación y un desafío para vivir una vida centrada en el amor. Juan nos recuerda que el amor no solo es una virtud entre muchas, sino que es la esencia misma de Dios. Dios es amor. Dios no solo tiene amor, Él es el amor. Dios es la esencia del amor. Entonces, si nuestro Dios es la esencia del amor, ¿cómo nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por Dios, por medio de Cristo, no vamos a amar? ¿Cómo voy a sentir odio en mi corazón? ¿Cómo yo no voy a perdonar? Si Dios a mí me perdonó, tanto que me ha perdonado. El domingo pasado estuvimos viendo un sermón maravilloso y muy edificante por parte de nuestro pastor Javier acerca del perdón. Y el Señor hace ya un tiempo atrás me había tocado con este tema, el amor de Dios. Y es que el perdón y el amor de Dios están bastante relacionados, porque precisamente eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Nos perdonó y nos amó. Así que nosotros debemos hacer lo mismo. A la luz de este pasaje encontramos una gran verdad, y es que el amor es la característica más distintiva que debemos tener los hijos de Dios. ¿Y qué podemos hacer para que el amor nos distinga como hijos de Dios? En primer lugar, amar a Dios y reconocer el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Leamos una vez más el versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven el contraste? Así como el que ama conoce a Dios o ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Es una palabra un poco fuerte esta. ¿Tenemos el amor de Dios en nuestras vidas? Hoy es un día, sin lugar a dudas, para reflexionar. Y les confieso que el primero que reflexionó y el primero que se quebrantó y el primero que esta palabra la habló fue este siervo. Porque muchas veces, en muchísimas ocasiones, a lo largo de nuestras vidas cristianas, se nos dificulta amar. Se nos dificulta perdonar. Juan comienza con un mandamiento. Juan es muy claro. Amémonos unos a otros. Este no es un amor superficial o condicional, sino un amor que fluye directamente de Dios. Esto no es una descripción de lo que Dios hace, sino de quién es Él. Él es su esencia, el amor es la esencia de Dios. Si Dios no me hubiera amado, ¿cómo yo podría amar? Es bueno que pensemos en eso. Si Dios no nos hubiera amado a nosotros, si no hubiera entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo nosotros pudiéramos amar? Si aún cuando Cristo murió por nosotros y nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, nos cuesta amar, nos cuesta perdonar, nos cuesta llevarnos los unos a los otros, tenemos competencia los unos con los otros. Muchas veces no estamos unidos. Si aún con el sacrificio de Cristo se nos dificulta muchas veces, imagínense los que no conocen a Dios. Amar a otros es una evidencia de conocer a Dios. Cuando tú ves una persona que ama, no necesariamente esa persona tiene que predicar, no tiene que dar una clase, no tiene que hacer grandes cosas. Simplemente tú ves un hermano de la iglesia que muestra el amor de Cristo, instantáneamente, automáticamente uno dice, esa persona conoce a Dios, esa persona sabe lo que es el amor de Dios, esa persona ha experimentado el amor de Dios en su vida. Porque el amor es la evidencia más segura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No importa cuán bien podamos hablar de la fe, si no tenemos amor, es una prueba de que no estamos en Cristo. Y como dice primero a los Corintios, el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 13, dice que si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y pudiera repartir todo lo que tengo para darle a los pobres, pero si no tengo amor, no es nada. Y puedo predicar muy bien y no tengo amor, y no es nada. Y puedo tener muchos dones y muchos talentos, y puedo cantar mejor que nadie, y no tengo amor. Es vacío para Dios. Amemos siempre a Dios, porque Dios nos amó a nosotros primero. El amor a Dios y al prójimo es la marca más clara de la regeneración del alma. Es por eso que los dos más grandes mandamientos de la ley de nuestro Señor Jesucristo se resumen en una sola palabra. Ama al Señor tu Dios. Jesucito lo estaba diciendo al principio. Ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, ama a ¿quién? A tu prójimo. Así que se resume en ¿qué? En una sola palabra, amar. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando los fariseos, que ellos sabían tanto, los escribas y los fariseos que eran tan sabios en su propia opinión, querían coger de atrás para adelante al Señor. Y le dijeron, ven acá Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor fue claro, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Nuestro amor se parece al amor incondicional de Dios.
nuestro amor se parece al amor incondicional de Dios. Estamos amando de la misma manera que Dios nos amó a nosotros. Dios nos manifestó su amor, Dios nos reveló su amor. Leemos el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solo habló del amor. Hablar es muy fácil. Cualquiera habla. Cualquiera dice yo te amo. Pero Él lo demostró. ¿Y lo demostró de qué manera? Dando a su único Hijo, entregándose Él mismo por la humanidad. Un amor que lo entrega todo. A través de la encarnación de Jesucristo, Dios envió a su Hijo al mundo, no solo para enseñar, no solo para dar vista a los ciegos, no solo para levantar a los cojos, no solo para levantar a los muertos. Dios vino en la persona de Jesucristo para amar, para perdonar y para salvar. Él lo demostró. El amor de Dios hacia el mundo no se encuentra en un amor abstracto o sentimental, sino en la realidad concreta de la cruz. En la cruz, donde se resumió el amor, donde se consumió el amor de Dios. El santo Hijo de Dios, que nunca tuvo un mal pensamiento, que nunca había pecado, por amor a ti y por amor a mí, dice que se hizo pecado. ¿Acaso eso no es amor? Dios no espera hasta que nosotros lo busquemos. Él nos ha buscado primero. Él te buscó, Él te encontró, su gracia nos alcanzó. Sublime gracia, inmenso ¿qué? Inmenso amor. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. El amor de Dios es radical y es sacrificial. Él nos amó primero, aun cuando nosotros éramos pecadores, incapaces de amarle en retorno. Este es el estándar de amor que Dios nos da, un amor que va más allá de la reciprocidad y que se extiende incluso a aquellos que no lo merecen. Y no solo que no lo merecen, sino que nosotros merecíamos ¿qué? Todo lo contrario. No es que nosotros no mereciéramos el amor de Dios, que de hecho no lo merecemos, pero nosotros merecíamos todo lo contrario. No solo no merecíamos que Dios nos amara, merecíamos irnos de cabeza para el infierno. Pero Dios nos amó. Si Dios nos ha amado de esta manera, ¿cómo nosotros nos vamos a negar a amar? Si Dios te amó de esa manera, piénsalo, el Creador, el sustentador, el Señor de los cielos y de la tierra, el Rey del universo, entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo nosotros nos vamos a negar a amar a nuestros hermanos y amar al mundo? El amor es la característica más distintiva que debemos tener los hijos de Dios. ¿Qué podemos hacer para que el amor nos distinga como hijos de Dios? Ya vimos en primer lugar que cuando amamos a Dios y reconocemos el gran sacrificio de Cristo. Y en segundo lugar, cuando nos amamos los unos a los otros.
Leamos el versículo 11 y 12. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra vez Juan aquí nos llama a la acción. Ámense unos a otros. Imaginémonos la sonrisa de nuestro Señor cuando Él nos ve amándonos. Si no lo haces por tu hermano, hazlo por el Señor. Si te es difícil amar a tu hermano, si te es difícil perdonar a tu hermano, así como Cristo te amó, decide amar. Así como Cristo te perdonó, decide perdonar. Perdón. Hazlo por el Señor. Nuestra capacidad de amar no proviene de nuestra fuerza o bondad, sino de la experiencia de haber sido amados por Dios. ¿Se recuerdan la historia de María y Simón el fariseo? Simón el fariseo invitó a Jesús a comer y María entró y interrumpió la escena y derramó perfume sobre los pies del Señor y besaba sus pies y los secaba con sus cabellos. Y Simón el fariseo, un docto de la ley, muy conocedor de las escrituras, si este fuera un verdadero profeta, supiera qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Y el Señor le dice: yo sé quién es esta mujer. Y le hace una historia. Dice que 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como ninguno podía pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Y el Señor le lanza la pregunta a Simón el fariseo y le dice: ¿y cuál le amará más? Y él, que era tan inteligente, le dijo: bueno, a quien más se le perdonó, a quien más le perdonó la deuda. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque al que más se le perdona, más amor muestra. ¿Cuánto Dios te ha amado a ti? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestra posición por amor. Ese decimos: no, el que necesita que lo amen es a mí. Ámenme mucho. ¿Y tú? ¿Y tú amas? ¿Y tú muestras el amor de Cristo? Hay personas en la vida que nunca han escuchado que se le aman. Nunca les han dicho un te amo. Y el Señor está esperando a sus hijos de la Iglesia Bautista del Calvario para que salgan y le digan a las personas: te amo. Eres importante para mí. Pero debemos empezar a amarnos los unos a los otros. Porque ¿cómo vamos a decirle te amo a quien no conocemos y a los que estamos aquí cada domingo sirviendo juntos, adorando a Dios juntos? No nos vamos a amar. El amor no solo se expresa en palabras, sino en hechos concretos. En el capítulo anterior, capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El amor de Dios no solo se manifestó en un acto histórico, sino que reside y actúa en el corazón de los hijos. El amor de Dios no solo fue en la cruz, y no podemos permitirnos dejar a Cristo en la cruz y resucitado y ascendiendo al cielo. No podemos dejarlo ahí en ese acto de redención
Debemos nosotros mostrar el amor de Cristo, porque Cristo está más vivo que nunca en este mundo. Cristo está vivo. Cristo no solo murió y resucitó y ascendió a los cielos y nos envió al Espíritu Santo. Debemos amarnos los unos a los otros, debemos mostrar a Cristo a nuestros hermanos, debemos mostrar a Cristo a quienes no nos ven vivir. Dijo Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Qué importante es el amor mutuo, la comunión en la vida de una iglesia. Donde está el amor, donde está la comunión, ahí está Dios. Donde está el perdón, ahí está Dios. Tú puedes estar seguro de eso. Quizás Dios no está en los instrumentos, ni en los baffles, ni en los micrófonos. Se puede votar. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu de Dios está en nosotros. No en los bancos de la iglesia. No en un templo hecho de manos. El amor del Señor está en ti. Pues que Dios te use para amar. Como oró nuestro Señor al Padre, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si las personas que nos visitan ven que nos llevamos mal entre nosotros, si las personas que nos visitan no sienten el amor de Cristo, ¿cómo van a creer en un Dios que es amor? Es imposible. La unidad en amor fortalece nuestra fe. Hay hermanos que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Hasta cierto punto tienen razón. Es verdad que la salvación es por la fe en Cristo, por el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero mi experiencia muy particular ha sido que yo he sentido a Dios toda mi vida a través de ustedes. Una palabra de aliento, un abrazo, un estoy orando por ti, un te apoyo. Qué bien lo hiciste para Dios. Aunque estás muy desafinado, pero lo hiciste de corazón. Lo hiciste con amor para Dios. Y eso es lo que Dios ve. Y es mi experiencia cuando me ponen la mano en el hombro y me dicen: Josué, adelante, no te rindas, sigue sirviendo a Dios. Ese es Dios que me lo está diciendo. Pero a través de ustedes, Dios habla a través de su palabra y habla a través de sus hijos. Por eso nunca te limites a animar, nunca te limites a dar una mano, nunca te limites a buscar la paz y la comunión entre los hermanos. Que no seas de los que dividen, que seas de los que unen. La comunión y la unidad son esenciales. Por esto sabrán que son mis discípulos, dice el Señor, si se aman los unos a los otros. No es que sepan mucha Biblia. Ustedes ámense. Ya después veremos cómo aprendemos las Escrituras. Cuando nos unimos en Cristo, a pesar de nuestras diferencias, podemos tener diferentes puntos de opinión. Podemos pensar diferente. Puede haber cosas en las que no estemos totalmente de acuerdo. Pero enfoquémonos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y nos une nada más y nada menos que un Señor, una fe y un bautismo. Enfoquémonos en eso. Que cuando mires hacia el lado veas a Cristo. ¿Por qué no? Yo cuando los saludo a ustedes es como si veo al Señor. Porque ustedes son hijos de ¿quién? ¿Hijos de quién? Hijos del Dios Todopoderoso. Hijos del Señor. ¿Cómo no les voy a amar?
El apóstol Pablo también en la carta a los Efesios nos anima, nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. A paz nos ha llamado Dios. Hay una canción que me encanta, que la cantaron muchísimos cantantes. Dice: ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje ¿qué? La luz y ¿qué más? Y el amor de Jesús. La Madre Teresa de Calcuta dijo: no podemos hacer grandes cosas en esta vida, solo podemos hacer pequeñas cosas, pero con un gran. Quizás tú no eres de los que lleguen a una plataforma, ni que te interese mucho. Y de hecho, no vale la pena. Para servir a Dios no hace falta estar aquí arriba. Para servir a Dios hay que amarlo, donde sea. Pero quizás tú no eres esas personas que digan: yo no soy como fulano de tal, o yo no dirijo también un culto como Girelsi, o yo no soy un gran consejero como el pastor Javier, o yo no canto tan bien, yo no afino tan bien. Pero la Madre Teresa, ¿qué nos dice? Quizás tú no puedas hacer grandes cosas en esta vida, grandes cosas a los ojos de los hombres. Mucho cuidado. Mucho cuidado a la vista de los hombres, porque Dios ve otras cosas. Dios ve, mira, el corazón, así que mucho cuidado. Quizás tú no puedas hacer grandes cosas en esta vida a la vista de los hombres, pero puedes hacer pequeñas cosas para Dios con un gran amor. ¿Qué podemos hacer para fomentar la unidad y el amor entre nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué podemos hacer? Cultivar el hábito de la oración en el seminario, siempre en los cultos de capilla. Siempre que termine el mensaje por la mañana, el pastor Javier nos hace parejas de oración a los seminaristas. Nos dice: oye, únanse a un compañero y oren el uno por el otro. Si no tienes una pareja de oración en la iglesia, empieza a buscarla. Una persona. No necesitas muchas personas, una sola persona a la cual le cuentes tu vida, a la cual le abras tu corazón. Una persona que ore por ti. Al Señor lo seguían las multitudes, pero el Señor detenía las multitudes por una sola persona. ¿Se recuerdan a Bartimeo? En el camino a Jericó, Bartimeo junto al camino, que para colmo era un pobre, un mendigo y un ciego. Y el Señor iba seguido por las multitudes, iba camino a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios. Pero un ciego, Bartimeo, un pobre de la vida, un mendigo, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él no hizo una gran oración, una oración muy rebuscada, palabras ostentosas y palabras que del diccionario. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Detuvo a las multitudes. ¿Por qué? Por una sola persona. Por una sola persona. Una sola persona a la cual animes. Una sola persona a la cual le des tu brazo, amigo. Una sola persona por la cual ores. Por una sola persona. Empieza por una sola persona. Siempre cultiva el hablar con amor. Mire, es que yo no soy muy expresivo, yo no sé dar amor. A mí nunca me han dado amor, yo no sé expresarlo, no. Quizás te amo, pero no sé expresarme. Empieza sencillamente a cultivar el hábito de hablar con amor, de ser amable, de no ser hiriente, de no lastimar. Hay personas en nuestra iglesia que son más frágiles. No a todo el mundo le puedes decir lo mismo. Hay personas que son más frágiles, más sentimentales, más emocionales.
personas que se pueden sentir lastimadas. A esas personas, camina junto a ellos, practica la comprensión, la amabilidad, sea amable. ¿Te cuesta tanto ser amable? Practica el perdón. El que pide perdón es el más grande. Y el que reconoce cuando le piden perdón también. Reconocer cuando nos equivocamos no es de cobardes, sino es de valientes, lo vimos la semana pasada. Alguien te ha ofendido, busca reconciliación. Pero si yo soy el ofendido, a mí fue el que me hirieron, igual fue Dios y buscó la reconciliación contigo. Ese hermano no merece mi perdón, me ha criticado toda la vida, lo único que hace es burlarse de mí, estar a la primera que me equivoque para señalarme. Ese hermano no merece mi perdón, igual todos nosotros. Y Dios envió a su Hijo. Practique el servicio, vivamos sirviéndonos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Empieza a servir a tus hermanos. No, yo solo sirvo a Dios el domingo y aquí arriba. Yo no sirvo para otras cosas. Cuando el Señor lavó los pies a los discípulos, no les dijo, miren, ahora yo se lo hice a ustedes, miren, aquí están mis pies, háganmelo ustedes a mí. Él les dijo, no, háganselo ustedes, los unos por los otros. El amor es la característica más distintiva que debemos tener los hijos de Dios. ¿Qué podemos hacer para que el amor nos distinga como hijos de Dios? Ya vimos en primer lugar cuando amamos a Dios y reconocemos el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, cuando nos amamos unos a otros. Y en tercer lugar y último, cuando tenemos la seguridad de que Dios nos ama con un amor incondicional, un amor que echa fuera el temor. Leamos el versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios, cuando es comprendido, cuando es aceptado, echa fuera todo tipo de miedos. Elimina todo temor. ¿De qué tememos? ¿Has sentido miedo en tu vida alguna vez? Yo muchas veces siento miedo. Tengo mis temores de no ser aceptado, de no ser lo suficientemente bueno, que no lo soy. Pero en el amor de Cristo, Él me dice que soy aceptado, que soy escogido, que soy perdonado, que soy hijo de Dios, así como lo eres tú. Como dice la canción, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. El verdadero amor de Dios, cuando comprendemos eso, que Dios nos ama tal como somos, eso echa fuera todo temor. Como le dijo Pablo a Timoteo, oye, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando este amor de Dios llega a nuestros corazones, ya no vivimos bajo el peso del mundo, sino en la libertad que nos da el ser llamados hijos de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí no hay temor. Allí lo que hay es libertad. El miedo es reemplazado por la confianza. No en nuestras propias obras, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Vivir en el amor de Dios nos permite enfrentar la vida y sus desafíos sin temor.
en esta vida tenemos que aferrarnos bien fuerte a Cristo. Tenemos que aferrarnos bien fuerte al Señor, porque este mundo está para sufrir y está para tener temor. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, porque Jesucristo dijo: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y no te dejaré y no te desampararé, y tú no estás solo, tú no estás sola, yo camino contigo a tu lado. Por tanto, confía en mi amor. El amor perfecto no teme nada. ¿Qué puede temer el corazón que ha sido colmado del amor de Dios y que conoce que Dios es fiel y su promesa verdadera? ¿Qué puede temer una persona que confía en la palabra de Dios? ¿Qué puede temer una persona que ha sido aceptada por el Creador? Piensa en lo que temes. Piensa en aquello que te está quitando el sueño y reflexiona cómo el amor de Dios te puede liberar de esos temores. Leamos el versículo 19 al 21. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Qué palabras más fuertes. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor es enfático. Y su discípulo Juan no podía ser de otra manera. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento. El Señor se complace en aquellos que le obedecen, no en los sacrificios. Tú no tienes que demostrarle nada al Señor. O mejor dicho, ¿acaso tú vas a impresionar a Dios? ¿Tú vas a impresionar a Dios? ¿Yo voy a impresionar a Dios? No. Simplemente el Señor lo que quiere es que le obedezcamos, que guardemos sus enseñanzas y sus mandamientos. Y si Él nos enseñó en su palabra y nos mandó a que debemos amarnos, ¿cómo no lo vamos a hacer? No podemos decir que amamos a Dios si odiamos o rechazamos a nuestro hermano o a nuestra hermana en la fe. No hay lugar para el odio, no hay lugar para el rencor en los hijos de Dios. El amor al hermano y el amor a Dios son inseparables. La prueba del verdadero amor no radica en las palabras ni en las emociones, sino en los hechos. Es decir, no hay excusas para no amar. No hay excusas. El Señor te va a decir: yo te amé, te perdoné, te rescaté, te di vida eterna. Ay, ¿tú no quieres amar? ¿Tú no quieres perdonar? ¿Tú eres muy orgulloso? Bueno, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando miramos en los bancos y en las sillas de nuestra iglesia, quizás hay hermanos a los cuales te es más difícil amar. Quizás te es difícil. Son hermanos que te critican, que están ahí observándote, no para animarte, sino para señalarte tus errores, para ofenderte. A esas personas, ámalas. Ámalas. Hay alguien que necesitamos amar y perdonar. Examinemos nuestras vidas y hagámoslo. En un mundo donde está el odio a la orden por día, ¿por qué no empezamos a demostrar el amor? En un mundo donde está lleno de ofensas y maltratos, ¿por qué no empezamos a poner el perdón? En un mundo que está lleno de discordias, que cada cual piensa en sí mismo, ¿por qué no empezamos a unir? En un mundo donde está lleno de dudas, ¿por qué no ponemos la fe? En un mundo que cada día va al abismo de la desesperanza, nosotros demos esperanza. En un mundo donde está lleno de tinieblas, empecemos a poner la luz. En un mundo que está lleno de tristeza, empecemos a poner la alegría. En un mundo que está lleno de dudas,
donde cada uno tiene su propia verdad, empecemos a poner la verdad. Y la verdad es Jesús. No quieras tanto ser comprendido como empezar a comprender. No quieras tanto ser consolado, empieza a consolar. No quieras tanto ser amado, empieza a amar. No quieras tanto que te perdonen, comienza a perdonar. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios y la obra de Él es su poder. Otras personas piensan que la mayor evidencia de la obra de Dios fue su popularidad o es su popularidad. Otras personas piensan que es las grandes emociones o son los sentimientos apasionados. Pero la mayor evidencia de la obra de Dios es una sola cosa, y es el amor. Por lo tanto, en tu comunidad, en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela y en la iglesia, haz solo una cosa: amar. Amar, amar, amar. Que no se te olvide nunca esa palabra, porque eso fue lo que el Señor hizo por su iglesia. La compró con su sangre por amor. Por amor. Donde Dios está presente y obrando en la comunión de su iglesia, usted puede estar seguro que ahí podrán faltar una pila de cosas, pero no va a faltar lo más importante: el amor. En ocasiones el Señor parecía débil y falto de poder. Nuestro Señor Jesucristo, sí, a veces parecía débil, pero el Señor siempre estaba lleno del amor de Dios y la compasión, porque Él, al ver las multitudes, ¿qué? Tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se recuerdan la viuda de Naín? Hace poco estaba leyendo ese pasaje y pensé en la Sarita y nuestro amado Alexis. Dice que al entrar a la puerta de Naín había un cortejo fúnebre. El Señor iba pasando y dice que una viuda que había perdido su único hijo, dice que al verla el Señor tuvo compasión de ella, tocó la camilla y dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se levantó y Jesús, ¿qué? Se lo entregó a su madre. Y yo pensando, yo decía, si el Señor Jesucristo estuviera aquí y viera a la Sarita, hubiera tenido la misma compasión, y de que levantaba a Alexis, lo levantaba. Pero Él está esperando y será levantado en el nombre de Jesús. ¿Quieres ser un hermano y una hermana maduro en la fe, madura en la fe? Empieza a practicar el amor, empieza a practicar el perdón. En ocasiones, nuestro Señor Jesucristo no era popular en absoluto. De Nazaret, ¿acaso saldrá algo bueno de Nazaret? No era muy popular o tenía mala fama, pero nuestro Señor siempre estaba lleno del amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, a modo de conclusión, que este pasaje de Primera de Juan 4, del 7 al 21, nos haga un llamado a examinar nuestras vidas a la luz del amor de Dios. ¿Estamos viviendo en ese amor? ¿Estamos mostrando ese amor a los demás? Recordemos que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, una decisión de dar, una decisión de perdonar, una decisión de servir, una decisión de amar. Cualquiera puede profesar que es cristiano, decirlo. ¿Quién eres tú? Yo soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? Yo voy a la Iglesia Bautista del Calvario. Cualquiera puede profesar que es cristiano, pero solo aquellos que demuestran la verdadera comunión y el verdadero amor de Cristo
demuestran que han tenido un encuentro personal con Jesús. Dios tiene un propósito por el cual Él quiere usar tu vida. Una vida infantil, una vida adolescente, una vida joven, una vida de joven adulto, una vida adulta, una vida anciana que vive en pureza y que muestra el amor de Cristo. Es un arma muy poderosa en las manos del Señor, porque entonces Dios la va a usar. Amados hermanos, en esta mañana les quiero hacer un llamado y quisiera que todos y cada uno de ustedes le den la mano al hermano que tiene a su lado. No te quedes sin darle la mano a un hermano en la fe. Dese la mano los unos a los otros. No te quedes sin darle la mano a alguien. Y mira a tu hermano y dile: te amo. Te amo en el amor de Cristo. Nos une el Señor, nos une su amor. No le sueltes la mano a tu hermano. Dejemos que el amor de Dios transforme nuestros corazones y nuestras vidas, amando a los demás así como Dios nos amó. Juntos es mejor. Juntos nos necesitamos unos a otros. La obra de Dios no depende de nosotros, sino depende de Dios. Entonces, cuando los hijos de Dios nos amamos, no nos soltamos de la mano. Cuando vemos que nos necesitamos, entonces Dios va a obrar. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Padre. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el gran amor con que tú nos has amado. En esta hora, Señor, te doy gracias por tu iglesia. Tu iglesia unida por medio de tu amor. Ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos has mandado. Ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Dios mío, esta iglesia está en tus manos. Esta iglesia quiere ser usada por ti. Nosotros queremos ser instrumentos vivos en tus manos para anunciar las virtudes de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Ayúdanos a que cuando nos miremos unos a otros no veamos enemigos, no veamos competidores, veamos a Cristo. Te necesitamos, Señor. Somos débiles, somos frágiles. Necesitamos de ti. Llénanos cada día más de ti, Señor. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos a amarnos siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recordemos, el amor es la característica más distintiva que debemos tener los hijos de Dios. Por lo tanto, debemos amar a Dios y reconocer el gran sacrificio de Cristo. Debemos amarnos unos a otros. Debemos tener la seguridad que Dios nos ama con un amor incondicional. El amor es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una emoción. Dios nos ha dado su espíritu que mora en nosotros. Dispongámonos a crecer en amor, a practicar el amor los unos por los otros, ayudándonos en nuestras necesidades, haciendo el bien de manera desinteresada. No olvidemos que nos necesitamos unos a otros. En la comunión descubrimos que somos verdaderamente imagen de Dios cuando vivimos en unidad y amor, practicando la comunión, practicando el amor. Permitamos que el Señor nos renueve día tras día, que nos ayude a renunciar a nuestros propios deseos para pensar en nuestros hermanos, que nos ayude a seguir siendo y a seguir siguiendo el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Rey del universo
universo vino a dar su vida en rescate por ti y en rescate por mí. Que el Espíritu Santo nos ayude a amar como Dios ama, que su amor sea visto y experimentado en nuestras vidas, y para que a través de nosotros otros puedan conocer al Dios que es amor. Y ahora permanece en la fe, permanece la esperanza y permanece el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Dios es amor. Les amo, mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde por siempre. Amén.